Gran preocupación está causando la ansiedad en todo el mundo. Y es un trastorno que desencadena unas enfermedades o unos trastornos de salud. Y esta ansiedad está haciendo que la gente entre en una situación muy complicada y aún les anule para seguir avanzando en sus procesos de vida. Según los especialistas, muchos son los factores que desencadenan en la ansiedad, tales como el mal manejo de los recursos económicos o la deficiencia de estos, la presión en el trabajo que es muy exigente, la falta de felicidad en la persona y lo más terrible es que cuando alguien cae en la ansiedad es porque no está alcanzando el bienestar. Estas situaciones hacen que la persona tenga grandes preocupaciones, estrés, miedo, nerviosismo, temores, entre otros, ¿no? Aparecen dolores de cabeza, palpitaciones, rigidez de hombros, dolor de espalda, de tobillos, del cuello, dificultad para dormir y mareos. Quien se sienta con estos síntomas y estos signos recurre generalmente a los psiquiatras, a los psicólogos. Y ellos, por supuesto, entienden que eso es ansiedad. El psiquiatra formula antidepresivos y ansiolíticos. Y el psicólogo puede aplicar muchas terapias, entre ellas la más indicada, la terapia conductivo-conductual. Esos procedimientos pueden dar resultado a largo tiempo en algunas personas. En otras, no. No hay una solución ni a corto ni a largo plazo. Quienes predicamos la palabra de Dios también entramos a preocuparnos por este trastorno y buscamos en las Escrituras cómo podemos ayudar a este tipo de pacientes que para nosotros pues no los llamamos pacientes, y encontramos respuestas en las Sagradas Escrituras que queremos transmitir en este mensaje. Es importante decir que desde la perspectiva de Dios, sus recomendaciones siempre van a curar a este tipo de personas. No es para paliar la enfermedad, no es para manejarla, es para desaparecer completamente, en este caso, la ansiedad. Por eso hoy quiero tratar el tema que he titulado Dios te dice, no sufras más de ansiedad. Este título puede atraer a muchos porque tienen un interés en saber y en aplicar las recomendaciones que Dios tiene para superar este estado. Y es cierto, la palabra de Dios entra a ser un recurso muy importante para este tipo de personas, con la certeza que en verdad se van a curar de la ansiedad. Qué bueno cuando nosotros vemos diferentes alternativas que nos puede llevar a la sanidad tanto mental como física como espiritual. Muchas personas que tienen ansiedad no se dan cuenta que el depositario de este estado es el espíritu y por lo tanto el espíritu debe ser sanado, y quien puede sanar el espíritu es Dios a través de Cristo Jesús. Es importante pues recalcar que la sanidad del espíritu está en Cristo Jesús. Sanando el espíritu, se sana la mente, se sana el cuerpo. La Biblia plantea que la ansiedad es por el afán.
y saben que el afán es un deseo, un empeño o un interés intenso que mueve a hacer una cosa. Es un hambre desmedido en adquirir lo deseado, no importando sus consecuencias que pueden causar afectaciones mentales, físicas y espirituales. Quien pone afán en su bienestar y de otros, solo le interesa suplir lo deseado. No importan los sacrificios, los desmanes, las aflicciones, las enfermedades. Por eso el afán causa mucho daño y el peor es la ansiedad, que mientras se logra lo deseado, se experimenta miedo al no poder cumplir el objetivo, temor al fracaso y preocupación constante al no ver resultados. Primer punto, el afán, causa principal de la ansiedad. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, la palabra de Dios nos habla de esta causa. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesucristo, conocedor de los estados del hombre, asegura que el afán por el comer, por el beber, por el vestido, por el cuerpo, va a desencadenar enfermedades, en este caso, como le estamos planteando, la ansiedad. Si bien es cierto que debemos tener objetivos, deseos, anhelos, estos no deben ser enfermizos, vehementes, desmedidos. El problema aquí es saber manejar el estado para poder alcanzar todo lo que deseamos, todo lo que nos hace falta, pero sin el desmán o sin ponerle un intenso deseo hacia aquello que queremos adquirir. Vean la diferencia, y por eso el Señor Jesucristo plantea que el desmán, el empeño, el interés intenso es lo que va a producir ese afán, ese trastorno mental que intranquiliza, enferma, trastorna de tal manera al ser humano que lo va a llevar a unos estados peores que la misma ansiedad, tema que estamos tratando hoy. Jesucristo entonces nos dice, sí, tengan deseos, tengan anhelos, tengan sueños, pero sin afán, controlando este impulso, esta intensidad, para que así, con esa regulación, no nos trastorne los sentidos y nos afecte. Aquí es necesario plantear el porqué del afán. Ese puede venir de competir a nivel social por tener, el demostrar que se es capaz, el de suplir en corto plazo lo deseado, el de aparentar lo que no es y de lo que no se puede tener. Con estas razones, la persona ansiosa no se mide, no se controla, no piensa en sus afectaciones. Cuando Jesús dice, no os afanéis, está diciendo, contrólate, tranquilízate, confía en mí, crea mis palabras y acepta mis recomendaciones. Otro texto que me parece importante incrustarlo aquí es el de Mateo capítulo 13, versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Observemos el planteamiento que hace Jesús en este texto. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El afán por tener, el afán por mostrar, el afán por adquirir, el afán por superarse, hace que la palabra del Señor sea infructuosa en quien padece el afán. Y esto es propio de muchas personas que están pensando únicamente en la parte terrenal, en suplir lo terrenal, en trabajar por lo terrenal, en adquirir lo terrenal, y esto hace que haya una pequeña displicencia en cuanto a los asuntos espirituales. Si la persona pudiera escuchar la voz de Dios, si aceptara la palabra de Dios como Él la plantea, seguramente el afán no existiría. Y si no existe el afán, se acabaría la ansiedad. Segundo punto, el que está desamparado se afana. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36, dice el Señor Jesús: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo plantea aquí unas ideas muy interesantes en cuanto a ese tipo de animales que, estando en desamparo, no encuentran cómo vivir normalmente, naturalmente. Es que una oveja desamparada es aquella que no tiene la presencia del pastor, no tiene la labor del pastor, no tiene el cuidado del pastor, no tiene la guía del pastor, no tiene quien le ayude en su desarrollo de vida. Por eso el Señor Jesucristo plantea ese desamparo y dispersa porque no sabe cómo guiarse, no saben cómo encontrarse a sí misma, no sabe cómo ubicarse, no sabe cómo pensar para poder actuar, entra en un desespero, entra en una agonía, entra en un afán, en una aflicción, porque no se encuentra a sí misma y no encuentra la manera de salir adelante en su vida. Qué interesante planteamiento nos presenta el Señor Jesús aquí, cuando este tipo de ovejas que está en desamparo, que están en dispersión, no puede vivir porque le hace falta el pastor, porque le hace falta el guiador, porque le hace falta el que le sostiene. Asimismo puede ocurrir con las personas. Las personas, al sentirse desamparadas, intentan luchar contra todas las dificultades que se le presentan, y esta lucha la hacen a manera individual, personal, en una soledad infinita. He aquí pues este ejemplo, el cómo hay muchas personas que están en la situación de dispersión y de desamparo. El desamparo es estar en soledad, es no encontrar a alguien que apoye, que estimule, que motive la manera de vivir. Entonces el Señor Jesucristo siente compasión, es decir, siente un dolor por la forma en que viven. No saben que Él es el mejor guiador, es el sustentador, es quien ayuda, es quien guía, pero quizá la persona no lo sabe y muchas, sabiéndolo, no buscan a Jesús para que Él haga el papel o el trabajo del pastor, del cuidador, del ayudador, del sustentador. Y por eso le da tristeza al Señor Jesús. Le da muchísimo dolor
ver cómo estas personas se angustian, se afanan, tienen una gran ansiedad. Veamos otra cita bíblica que nos habla de el afán. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una gran pregunta. Y es casi la introducción que hace Salomón en este libro para indicar que quien se afana, quien se desespera, quien se preocupa, no entiende al final el por qué lo hizo, el resultado final. De pronto siente alguna satisfacción, pero en la reflexión se da cuenta que ha sufrido mucho, que se ha agobiado mucho, que se ha sacrificado mucho y ha logrado muy poco. Esta reflexión de un sabio nos debe llevar a entender que el afán no trae ningún provecho, que el afán produce la ansiedad y la ansiedad produce unos trastornos que afectan la salud tanto mental como física como espiritual. Entonces, cuando sabemos eso, tenemos que quitar el afán, es decir, la preocupación, la ansiedad, para asumir que al desear algo lo tenemos que hacer con moderación, lo tenemos que hacer con calma, lo tenemos que hacer con sabiduría, lo tenemos que hacer pensando en las capacidades, en los recursos, en los medios, en los conocimientos y no esforzarnos demasiado y no exigirnos demasiado cuando muchas veces esa exigencia no logra nuestros propósitos. El afán, pues, causa ansiedad y la ansiedad no es buena porque enferma. Tercer punto, con Dios se supera la ansiedad. En el libro de los Salmos, en el capítulo 46, versículo número 10, empieza el Dios grande, poderoso y maravilloso a darnos unas recomendaciones, unas instrucciones, vinculándose Él a nuestra problemática. Y nos dice: estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Se refiere, pues, el escritor, muchas cosas son exigentes, muchas cosas hay que hacerlas de inmediato, pero regulando nuestras capacidades, haciéndonos entender previamente, por supuesto, que hay límites que no podemos sobrepasar cuando está en juego la salud y la vida. Además, agrega Dios esta frase que me parece sumamente interesante: y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, aquí Dios dice: no conocen mi poder, no conocen mi ayuda, no conocen mi misericordia, no conocen mi amor, no conocen mi bondad, no conocen que soy el que todo lo puede, no me conocen como el sustentador, no me conocen como el guiador. Y por eso aquí, en este salmo, está diciendo: conózcanme para que puedan recurrir a mí, para que yo les pueda ayudar si ustedes me lo permiten. Y esto es interesante. La persona que se afana, la persona que tiene ansiedad, está desamparada, está huérfana, está sola, teniendo a un Dios tan grande como el que está en los cielos y en la tierra, el que está atento a ayudar, el que está atento a apoyar.
el que está atento a manejar las situaciones de una manera mucho más sabia, sin presiones, sin angustias, sin dificultades. Y sigue hablando las Sagradas Escrituras a todos aquellos que tienen ansiedad. Dice el Salmo capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Observemos cómo aquí, a través de este salmo, anima a las personas ansiosas, a las personas afanadas, a confiar en ese Dios que debe ser conocido. Y como no le conocen, pues no le buscan, no se apoyan en él, no le piden la dirección, no le pide su ayuda. Agrega el salmista, no desamparará a aquellos que confían en el Señor. El amparo de Dios hay que buscarlo. La guía de Dios hay que buscarla. El apoyo de Dios hay que buscarlo. La intervención de Dios hay que buscarla para que así la vida sea mucho más tranquila, mucho más calmada y Dios pueda realizar grandes milagros, grandes manifestaciones a favor de aquellos que tienen afanes y ansiedad. Y otro texto bíblico que afirma cuando el espíritu de la persona afanada y ansiosa busca al Señor, el espíritu le habla a la persona, el espíritu le hace sentir que Dios es su apoyo, que Dios es su ayudador. En el Salmo capítulo 33, los versículos 20 al 22 dicen: Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Este salmo es tan fácil de entender que quien confía en el Señor va a estar feliz, va a estar tranquilo y sobre todo va a recibir la ayuda de Él para que el afán se acabe, la ansiedad desaparezca. Para las personas que están ansiosas, hay unas palabras del Señor que son muy importantes escucharlas, meditarlas y apropiarlas. Dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Tan interesante es escuchar la voz de Dios cuando uno tiene esa ansiedad, esos afanes, esas vidas desorientadas, vidas desamparadas, vidas agobiadas, que caen muy bien las palabras del Señor, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, de confianza, de esperanza, que es lo más interesante aquí. Y finalmente, sobre este punto, quiero presentar otra cita bíblica que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué gran conclusión tenemos aquí con estos textos! El Señor nos está proponiendo que no estemos afanosos. Volvemos al principio de este mensaje
cuando el Señor Jesucristo nos decía que no os afanéis por la comida, por la bebida, por el vestido, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer. Recordemos, el Señor no nos está diciendo que no trabajemos. El Señor no nos está diciendo que no nos esforcemos. El Señor no nos está diciendo que no luchemos por nuestros ideales. El Señor está diciendo que no nos afanemos. En otras palabras, que no nos preocupemos, que no tengamos ese afán por lograr lo que necesitamos. Y a la vez nos está diciendo, yo les ayudo, yo les apoyo, yo les acompaño. Yo hago muchas cosas sobrenaturales para ustedes, pero confíen en mí, búsquenme, apóyense en mí, están solos, están desamparados. Búsquenme y yo les ayudo, yo les acompaño, yo les guío, yo intervengo para que sus anhelos sean cumplidos. Entonces aquí las peticiones hay que ponerlas en oración a Dios. Hay que orar, hay que decirle, Señor, mira, necesito esto. Y entonces el Señor, al hablarle de esta manera, pues Él va a intervenir y se nos va a facilitar la vida. No vamos a tener ansiedad y eso es lo más importante. Conclusión. En este mensaje, que es dirigido especialmente para aquellas personas que se afanan, aquellas personas que manejan una ansiedad, aquellas personas que han reconocido que tienen ese trastorno, les está diciendo las Sagradas Escrituras que primero Dios les dice, no sigan afanándose, no sigan preocupándose, porque esto no les lleva a conseguir sus objetivos. Más bien va a ser impedimentos para que logren sus anhelos. Y también está diciendo este mensaje que Dios está atento a las necesidades, que hay que recurrir a Él para pedir su ayuda, su acompañamiento, su cuidado, su fortaleza, la facilitación de el poder alcanzar lo que deseamos. Entonces hay que recurrir a Él, buscarle para que se nos facilite a nosotros la vida. Aplicación. Es importante hoy entender que muchas personas están enfermas de ansiedad y que esto es debido al afán con el que se dispusieron a lograr sus deseos. No es así como Dios quiere. Dios quiere intervenir en la vida de cada uno para que la vida se le facilite. Dios quiere participar en tus anhelos, en tus sueños. Y no solamente participar para mirar lo que necesitas, sino para aportar con su poder el logro de todo aquello que deseas y que necesitas. Recurre a Dios, busca a Dios, clama a Dios, involúcralo en tu vida. Ora a Él, pídele que te guíe, que te ayude para que los deseos de tu corazón sean cumplidos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.